Querida audiencia, les saluda el Padre José Juan de la comunidad de los Josefinos en Hermosillo, Sonora. En este día estamos ya recordando la festividad de la Sagrada Familia en el primer domingo de Navidad dentro de la octava de Navidad. En este día se nos hace pensar en la Iglesia sobre una familia que nos remite a las figuras de San José, que es reconocido como el custodio de la Iglesia Universal, la figura de Santa María, que es la Madre de la Iglesia, y de Jesucristo, quien siendo Dios hecho hombre por nosotros y por amor a la humanidad, nos ha otorgado la salvación y la vida eterna. Pero cuando realizamos una mirada a esta familia desde una esfera más humana, nos encontramos de hecho con un matrimonio al que Dios le cambió los planes de sus vidas, y ellos mismos en la humildad de su corazón fueron capaces de aceptar la voluntad de Dios. De hecho, José, ante la revelación del ángel del Señor, nos dice Mateo que José respondió, dice, e hizo cuanto el Señor le había mandado. María, por su parte, responde a Gabriel, hágase en mí como has dicho. Yo creo que es ahí donde radica la grandeza de esta familia que es capaz de acoger al Hijo de Dios en el seno de sus corazones y en el seno de su familia. Dios se hace hombre con nosotros. Pero no es tan sencillo. Al parecer para nosotros que ya nos hemos acostumbrado a la Navidad a recordar la historia del nacimiento de Salvador, nos parece muy sencillo que María haya aceptado la voluntad de Dios, que José, una vez que tenía planes con María, Dios le haya cambiado esos planes y fuera capaz de aceptar la voluntad. Pero no es tan fácil de hecho. El Evangelio de hoy de hecho nos recuerda que José y María eran unos judíos, seguramente como la mayoría de los demás, que buscaban siempre agradar a Dios conforme con el cumplimiento de las leyes, guardando la voluntad y los preceptos del Señor con un anhelo ardiente de agradar a Dios, pues el Dios de Israel significaba todo para ellos. Dios proveía el alimento, Dios proveía la custodia del pueblo de Israel, Dios gobernaba, Dios era el que se regía de alguna manera todo el pueblo de Israel. Y tanto José como María no son la excepción de hecho de encontrarse con Dios en toda su vida. Es por eso que de alguna manera ellos tienen el corazón ya dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Solo que no basta, no basta. Porque seguramente podemos encontrar muchas familias dentro del tiempo de José y de María que también eran capaces de acoger la palabra y la voluntad de Dios en sus vidas. Tenemos en el ejemplo del día de hoy, por ejemplo, a Simeón, que era de alguna manera el varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. Tenemos también a una mujer, a Ana, que de hecho ya también son hombres o mujeres que de alguna manera fueron capaces de acoger la vida de Dios en su corazón de alguna manera y vivirla como tal con una radicalidad de una entrega hacia Dios mismo en sus vidas. Sin embargo, yo creo que hay algo muy peculiar todavía exactamente en esta sagrada familia. Y es la imagen de un José que también es así como Simeón, es descrito en el Evangelio de Mateo como el hombre justo. Es justo ante la mirada del Señor. Y yo creo que exactamente esto es lo que hace grande a José y le da la capacidad de convertirse en el Padre de Jesús, de Dios hecho hombre con nosotros. La capacidad de ser justos ante Dios. José no busca de hecho agradar a alguien más. José busca de alguna manera siempre cumplir con la voluntad de Dios. Cuando José se entera sobre María que dará y concebirá a un niño y que no es suyo, de hecho José, las leyes mandaban que tenía que acusarla. Y el Evangelio de Mateo nos dice, la deja en secreto. Porque no juzga de acuerdo a la voluntad del hombre, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que José de alguna manera encontró y de alguna manera lo hizo suyo para ser grato ante los ojos de Dios. Ser capaz de pensar al estilo de Dios. Ser capaces de concebir en nuestra mente y en nuestro corazón la voluntad de Dios mismo. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Eso era lo que buscaba José. María, por su parte, una muchachita muy humilde y sencilla seguramente en su vida, jamás habría pensado que sería la madre de Dios mismo. Y Dios le miró. La miró y la encontró digna. Y además la conservó limpia de todo pecado como nosotros profesamos. María Inmaculada. Esta es la gracia de María, conservarse para las cosas del Señor, lo cual también nosotros deberíamos hacer en nuestra vida, que nuestra vida sea conservada solo y agradable para Dios, que nuestra vida no sea dada a las cosas del mundo, que nuestra vida no se vea adaptable conforme al mundo lo exige, sino conforme a Dios lo quiere de nosotros. Yo creo que esa es la grandeza y seguramente podríamos decir más cosas sobre San José y sobre Santa María, pero en la humildad de cada día,
en la humildad de su ser, en la humildad de ser un hombre artesano, en la humildad de ser una mujer como María, pequeña, joven. Es ahí donde Dios decidió mandar a su Hijo. Yo creo que exactamente esta es la invitación también, de repensar una sagrada familia que no se hizo santa solamente porque Dios la eligió ya para ser el papá o la mamá de Jesús, sino que les encontró dignos, los encontró capaces de aceptar en sus corazones y en sus vidas al mismo Hijo de Dios. Y no solo eso, sino que después educarle en la fe, educarle en el crecimiento. Yo siempre me he dicho, ¿de dónde aprendió Jesús el amor de un Padre misericordioso? Tuvo que ser de San José, tuvo que ser de María. Jesús, hecho carne como uno de nosotros, aprendió también. Aprendió a descubrir también el proyecto de su Padre, amarle, entregarse a Él totalmente. Esto solamente lo pudo aprender en la casa de Nazaret con María y con José. La invitación yo creo que es exactamente que nosotros en nuestros hogares, en nuestras familias, en la vivencia de nuestra vida cotidiana, seamos capaces de concebir también la justicia ante los ojos de Dios. Ser hombres y mujeres justos. Ser personas que aguardan la voluntad de Dios y se conservan solo para Dios. No quiere decir que todos tenemos que terminar en un seminario, en un convento. Pero es importante que en nuestras vidas descubramos y redescubramos la capacidad de entregarnos al Señor solamente a Él. Y de alguna manera quisiera compartir también un breve aspecto sobre este evangelio. De hecho, cuando nosotros encontramos la familia de Nazaret, siempre le ponemos como el ejemplo para todas las familias. Es el modelo de la familia de la Iglesia Católica. Pero miremos un poco. De hecho, no es una familia muy normal después de todo. María concibe por obra del Espíritu Santo. José se convierte en el padre adoptivo de Jesús. No es un padre biológico. Sin duda que era una familia que la pasaba difícil también. No lo tenían todo fácil. Ahora en la actualidad existen tantísimas familias que son compuestas por un padre o una madre solamente. Familias que además los hijos terminan con la abuelita. Todas estas familias que quizá tal vez no encontramos que sean tanto el modelo seguimiento así tan literal de la familia de Nazaret. Encontramos también a un José que fue capaz de adoptar un hijo. Encontramos una María que fue capaz de aceptar la voluntad, de aceptar el reto de concebir a Jesús, a pesar pensando que seguramente también José la dejaría, que a lo mejor la abandonaría, que a lo mejor estaría por su propia cuenta. Yo creo que pensar en la familia de Nazaret no solo nos hace pensar en una familia de un padre y una madre con sus hijos. También la familia de Nazaret abre la puerta para experimentar la presencia de Dios ante tantos padres, madres que siguen viviendo la dificultad de llevar su paternidad y maternidad también solos muchas veces, quizá con el apoyo de los abuelos, pero también la familia de Nazaret abre la gracia y la bendición de saber acoger la presencia de Dios aún en estos retos de nuestro siglo. Pidamos, queridos hermanos, al Señor que también a nosotros nos haga un poco semejantes a José, a María, para saber acoger la palabra de Dios en nuestras vidas. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga en este primer domingo de Navidad que recordamos a la Sagrada Familia y que el Señor Todopoderoso se digne derramar su bendición sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz domingo y una feliz Navidad.